Apocalipsis capítulo 22. Hoy vamos a leer los versículos 6 hasta el 12. Estamos en la última parte de la revelación de Jesucristo, del Apocalipsis, que venimos ya hace tiempo estudiando, compartiendo en el culto los domingos. En esta parte ya a Juan se le ha mostrado el juicio del gran trono blanco y también la nueva Jerusalén, a la cual solamente van a entrar aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es muy importante recordar eso para retomar desde aquí. Solamente los que han sido justificados en la sangre de Cristo van a entrar en esa ciudad santa que desciende del cielo de Dios. Ninguna cosa con carácter de pecado va a entrar en ese lugar. Ese es el antecedente de esto que leemos ahora en capítulo 22, versículos 6 al 12. Dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Que el Señor nos ilumine en esta hora para presentar rectamente su palabra y para recibirla también en fe y en obediencia. Amén. Resalto para empezar lo que dice aquí el versículo 6. Estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras aquí podemos tomar como lo inmediato, lo que ha venido diciendo acerca de la nueva Jerusalén, de lo que ya no va a haber en ese lugar. Dice que no va a haber más maldición. Dice que los siervos del Señor van a ver su rostro, su nombre estará en sus frentes, que allí no va a haber más necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los va a iluminar. Pero podemos llevar un poco más y decir también que todo el Apocalipsis es palabra fiel y palabra verdadera, acerca de lo cual el Señor también dijo
un poquito antes de esto, le dijo a Juan, escribe, escribe. Todo lo que el Señor reveló y que aquí tenemos, y yendo un poco más entonces también, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y que quedó escrito en este libro de Dios, en la Biblia, que nosotros hoy tenemos por su gracia y por su voluntad. Es palabra fiel, es palabra verdadera. Por eso dice en la carta a los romanos también que todas las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que nosotros seamos consolados, fortalecidos en la esperanza, en las promesas del Señor. Dios no quiso que nadie quedara ignorante acerca de Él, de su ser, de la necesidad imperiosa del hombre caído en el pecado y condenado por causa del pecado, y del remedio que Dios puso a eso cuando envió, así como determinó desde antes de la fundación del mundo, envió a su Hijo Jesucristo a cargar con esa culpa, a pagar el precio para redimir a los hombres, de manera que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es el resumen, eso es la síntesis de la novedad, de la buena nueva, que es el Evangelio. Palabra fiel, palabra verdadera, y específicamente estas cosas que van a suceder pronto, que el Señor quiso entonces al mostrar a Juan, quiso que todos sus siervos pudiéramos conocerla, y no solamente conocerla para nosotros, sino conocerla para darlas a conocer también, para guardarlas, como dice en el versículo 6, dice las cosas que han de suceder pronto, para obedecerlas y para alentarnos en esta esperanza, porque Jesucristo viene. Y aquí vengo pronto, dice en el versículo 7. Juan, otra vez, vemos en el versículo 8, está abrumado por la visión y vuelve a postrarse para adorar al ángel, y de nuevo es impedido de hacerlo, así como ya pasó en el capítulo 19, versículo 10, ya nos habíamos encontrado con una escena similar. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hasta aquí, como fue desde el comienzo, el Señor nos enseña que solamente Él, Dios, es digno de ser adorado. Adora a Dios. Así ordenó el Señor al principio, así ordenó en los mandamientos que dio a Moisés para el pueblo, y lo mismo para la iglesia, para todos los que guardan las palabras de este libro y los mandamientos de Dios. Después, la orden para Juan en el versículo 10, volviendo a Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, es: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Esta es la orden clara dada a Juan, y orden que se extiende a nosotros, porque toda la palabra, todo lo que fue escrito antes, reitero lo que dice la palabra del Señor, para nuestra enseñanza se escribe, a fin de que nosotros podamos conocer los mandamientos de Dios, ser consolados y consolar también a otros con la misma consolación con la que nosotros somos consolados, dice Pablo a los Corintios también. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios no es para guardarla para nosotros solos,
no es para sellarla, ¿sí? Es para proclamarla, para difundirla. Imagínense qué distinto es partir de este mundo sin esperanza y sin Dios, partir en la incertidumbre. Qué diferente a partir cuando una persona ha conocido el Evangelio, ha creído en su corazón y ha confesado a Cristo como su Salvador. Esa es una diferencia tan sustancial, tan determinante, una diferencia que hace a nuestro mismo destino eterno, ¿sí? Hoy conocimos del fallecimiento de una persona con quien estuvimos hace poquito compartiendo el Evangelio, y por la gracia y la misericordia de Dios, esta señora ha creído y ha confesado a Cristo. Qué distinto es, qué distinto es. Y después poder llegar otra vez a esa casa y consolar a los familiares, a los deudos, consolarles, diciéndoles, porque así dice la palabra de Dios. Ese es el testimonio de Dios, que el que en Él cree tiene vida eterna, ¿sí? Y no va a morir para siempre. No va a morir para siempre, porque así como Cristo fue la primicia resucitando de entre los muertos, así todos los que hemos creído en Él vamos a ser resucitados con el mismo poder, por el mismo poder con que Él fue resucitado de los muertos. Entonces, estas palabras, hermanos, son fieles y verdaderas, y el Señor mandó que no fueran selladas, que no guardemos, porque el tiempo está cerca. No hay tiempo para esperar, para guardar, para ocultar. No hay tiempo para especular. La Iglesia ha recibido este mandato de no sellar, de proclamar, de compartir este mensaje de vida, de salvación, de esperanza para todo aquel que cree en Jesucristo para el perdón de sus pecados. Pero que también al mismo tiempo, hermanos, es un mensaje que anuncia muerte. Ese es el otro lado del mensaje de la Biblia. Muerte para el que rechaza a Cristo, para el que menosprecia y desprecia su don de amor, su salvación, según la decisión que cada uno tome. Si decide creer, es un mensaje de vida, y si decide no creer, es un mensaje de muerte. Miremos por un momento en segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, dice la palabra de Dios. Entonces, a estos aquí en el texto son los que se pierden. Para estos el mensaje de Cristo es, y nosotros los mensajeros que llevamos, los portadores de este mensaje, somos olor de muerte para muerte. Y para aquellos que creen, para aquellos que se salvan, somos olor de vida para vida. Ese es el mensaje que llevamos, hermanos. Qué mensaje tan trascendente. Nosotros no llevamos un mensaje vano, un mensaje solamente para alguna solución de algún problema temporal, de alguna situación o circunstancia.
que solamente para este tiempo nosotros llevamos un mensaje eterno, un mensaje que determina el destino eterno del hombre. También para mostrar esta doble faz en cuanto a la consecuencia del mensaje, podemos recordar lo que dice en San Juan capítulo 3 versículo 18. Dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Todo ser humano, por causa del pecado, está bajo inminente condenación. Por lo tanto, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree, el que rechaza el mensaje de amor, el que rechaza al Salvador, ese toma para sí mismo la decisión de condenarse para siempre. El que decide no arrepentirse y no venir a Cristo en humillación. Aquí encontramos en el texto de Apocalipsis, dice en el versículo 11, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos aplicar esto? Y bueno, hermanos, el injusto, según esta palabra de Dios, va a continuar en su injusticia, va a continuar en sus pecados, no va a mejorar su conducta, no va a ser más bueno. Dice en una parte de la palabra de Dios que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, ni siquiera puede sujetarse a la ley de Dios. No va a cambiar. En Jeremías capítulo 13, versículo 23, hablando de la imposibilidad del hombre de reformarse a sí mismo, encontramos en Jeremías capítulo 13, versículo 23, dice de esta manera: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. El hombre no puede reformarse a sí mismo. Una persona sin Cristo, una persona que está muerta en sus delitos y pecados, no puede cambiar, dejar de hacer lo malo para comenzar a hacer lo bueno. A veces eso puede hacerse así como un maquillaje, puede parecer, pero en lo profundo de su ser, que es de donde dice la palabra de Dios, que nacen las guerras, las enemistades, toda manifestación del pecado, el hombre no puede cambiar. Entonces dice el Señor, y bueno, el que es injusto, sea injusto todavía, no hay otra salida, no hay otra posibilidad, no hay esperanza de cambio ni de redención para aquel que está muerto en sus delitos y pecados. La única posibilidad de verdadera novedad, ¿sí?, es que aquel que está muerto en sus delitos y pecados escuche el Evangelio, ¿sí?, escuche y obedezca a este Evangelio. Les quiero llevar por un momento a San Juan capítulo 5, versículos 24 y 25. San Juan capítulo 5, versículos 24 y 25. La palabra del Señor dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y
cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Así como el hombre está muerto en sus delitos y pecados, un muerto, hermanos, no puede hacer nada por cambiar, por mejorar. ¿Qué puede hacer un muerto por sí? Pero dice el Señor que demostró esto para que pudiéramos certificar la verdad de esta palabra. Cuando su amigo Lázaro murió y ya hacía 4 días que estaba muerto, Jesús pidió que le llevaran al lugar donde le sepultaron, y dice que se puso enfrente a la entrada de ese lugar y gritó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y ya sabemos lo que pasó. Lázaro estaba muerto hace 4 días y se levantó y salió. De una manera que pudieran ver a aquellas personas y nosotros pudiéramos ver que así ese es el poder de Dios. Es el único que puede llamar por su nombre a un ser humano muerto en sus delitos y pecados, y si este hombre le escucha, va a pasar de muerte a vida. Escuchar, hermanos, quiere decir obedecer. Así como nosotros decimos, cuando le decimos a nuestros hijos, o las maestras le dicen a sus alumnos, o le podemos decir a un amigo, a un hermano, le decimos algo, y no es que no escuche porque tiene algún problema auditivo físico, ¿verdad? Sino que no escucha porque sencillamente no cree o no quiere obedecer. Y entonces le decimos: pero ¿por qué no me escuchas? Escúchame lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Ese es el sentido, hermanos, en un pobre ejemplo. El Señor dice que todo aquel que le obedezca a su mandato. ¿Sí? Porque el creer, hermanos, no es una cuestión de limitada. Bueno, algunos pueden creer y otros no pueden creer. Es obediencia al mandato, hermanos. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Es una orden del Señor. Por lo tanto, el que no cree es su decisión. Es su decisión, hermanos. Decide no creer y decide permanecer entonces en muerte. Y esa muerte va a ser una muerte eterna. La única posibilidad, la única esperanza es proclamar el mensaje de Cristo, creer en ese mensaje, y por eso a nosotros, Iglesia de Cristo, se nos extiende este mandato de proclamar, de no sellar las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que decide permanecer en su injusticia, no recibir la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo, y ese va a ser inmundo todavía, y no solamente va a ser inmundo, injusto en su vida terrenal, sino que va a permanecer así por siempre. Hay muchas cosas que nos cuestan entender, y que incluso el impío se atreve a cuestionar a Dios y dice: no, ¿cómo va a ser eterno el castigo? ¿Cómo va a ser eterno el castigo? ¿Dónde está la misericordia? ¿Y cómo no va a ser eterno el castigo si la injusticia también es eterna? No va a haber un castigo para una injusticia que sucedió una vez, porque aún en las leyes penales humanas
los castigos son por un tiempo definido, aunque a veces digan números descabellados porque se van sumando las penas por los delitos que se cometió, y oímos en otros países, en la legislación penal nuestra no existe eso, pero en otros países dice fue condenado a 475 años de cárcel, dice. ¿Suelen ver eso? Pero tiene un límite en el tiempo. La condena de aquel que se niega a recibir a Cristo es conforme a su injusticia, y la injusticia de aquel que se niega a recibir el perdón, que se niega a creer, a obedecer a Dios, es para siempre, porque su injusticia va a ser para siempre. O ustedes piensan que una persona condenada para siempre a estar lejos de la presencia gloriosa de Dios, lejos de un Dios que le ilumine su pensamiento, va a arrepentirse después, estando en esa condenación. ¿Y qué le va a mover al arrepentimiento? Si ahora que tiene la luz, la posibilidad de ver la luz, no se arrepiente, nunca va a arrepentirse. Entonces, podemos entender, al menos de una manera así incipiente, ¿por qué el Señor dice que el que sea injusto todavía? Es infructuoso, no tiene fruto, no tiene caso pretender que una persona no nacida de nuevo vaya a cambiar, vaya a mejorar. Ustedes ven que una persona mala, alejada de Dios de la noche a la mañana, diga por sí mismo, diga, desde hoy ya voy a ser bueno, ¿sí? Y que pueda realizar eso. Es mentira. Promesas que ya sabemos cómo van a terminar. Y dice también en este orden, en Isaías 48, por ejemplo, Isaías 48, versículo 18, dice, no hay paz para los malos, dice el Señor. No hay paz para los malos. Por ahí cerca dice también en el libro de Isaías, no hay paz para los impíos. Para el impío, para el malo, hermanos, no hay paz. No hay esperanza de paz, no hay esperanza de descanso. Va a seguir así durante su vida, durante su vida terrenal y por la eternidad. No hay paz. Hay paz solamente para aquel que obedece al llamado de Dios. Cuando Jesucristo vino y empezó su ministerio, cuenta el Evangelio de Marcos que dijo estas palabras: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es el mandamiento del Señor: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El que obedece a estas palabras, hermanos, el que escucha este mandamiento de Dios y cree en el Evangelio, que nos habla de un Cordero perfecto, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios muerto, ofrenda aceptable y aceptada por Dios, el pago completo, el que efectuó el pago para nuestra redención. Ese es el que se salva, dice el Señor. Pero el que ha sido declarado injusto y no se arrepintió, bueno, ese va a permanecer así para siempre. El justo, justificado en la justicia de Cristo, el Señor le da este mandato que leímos aquí en el pasaje. Dice: practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Mientras estamos en este cuerpo, debemos, hermanos, en la gracia de Dios, en el poder de su fuerza, fortalecernos. Dice así el Señor: fortaleceos en el poder de su fuerza. Fortalecernos y proseguir la carrera. Ninguno puede decir, bueno, yo ya soy perfecto,
Pablo dice, no que ya sea perfecto, sino olvidando lo que queda atrás y esforzándome hacia adelante. Y podemos leer en Hebreos capítulo 12, versículo 1, y vamos a terminar aquí. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la primera parte del versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, estamos llamados a practicar la justicia todavía, a santificarnos más todavía mientras estamos en este cuerpo, a proseguir la carrera que tenemos por delante. El Señor tiene una meta con cada uno de nosotros. El Señor ya nos ha salvado, pero quiere conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la meta a la que nosotros tenemos que correr, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Resaltamos el último versículo del pasaje que hemos leído, el 12, que dice, he aquí yo vengo pronto. El Señor, hermanos, el Señor viene pronto. La iglesia, así como el Espíritu Santo dice, se escribió aquí en este libro, la iglesia dice, ven Señor Jesús. El que oye, el convertido a Cristo, tiene que anhelar este regreso del Señor. Anhelamos este regreso del Señor. Ya en los comienzos de su ministerio, el Señor le enseñó esta misma verdad a sus discípulos cuando le dijeron, enséñanos a orar. Y en eso que nosotros conocemos, en esa enseñanza que el Señor les dio, que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, está esta palabra, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Eso anhelamos, hermanos, que venga Cristo, que venga a reinar, para que en la tierra su voluntad se haga así como se hace en el cielo. Ven, Señor Jesús. Ese es nuestro anhelo, y como anhelamos eso, nos preparamos para ese encuentro con Él. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, porque Él es puro y tenemos que prepararnos para nuestro encuentro con Él. Oremos para terminar y dar gracias al Señor por su palabra. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por tus promesas. Gracias porque hemos sido hechos justos y santos en Cristo Jesús, y porque nos llamaste a cada uno de nosotros por nuestro nombre cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y hoy nos diste la vida nueva, la vida de Cristo, Señor. Gracias por tu iglesia aquí reunida, gracias porque desde aquí, Señor, estamos proclamando a Cristo. Gracias porque hoy todavía, Señor, podemos ver el testimonio de personas convertidas, Señor, convertidas a Cristo. Gracias porque el trabajo que hacemos, Señor, en el nombre de Jesús no es en vano. Hoy podemos ver a personas convertidas, Señor. Podemos ver a personas partiendo con la certeza de la salvación, Señor. Y podemos ver entre nosotros a personas que dan testimonio de haber sido bautizadas en la misma fe de los apóstoles, en la misma fe nuestra, Señor, esa fe tan preciosa, la fe de Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Danos, Señor, el denuedo, la valentía para seguir haciendo, Señor, para seguir compartiendo de Cristo. Gracias por cada uno de tus hijos, tus hijas, Señor, que aquí trabajan
enseñando, predicando este Evangelio. Gracias por todos los que oran, por todos los que sirven, Señor, como siervos de Cristo aquí para la edificación de tu cuerpo. Gracias por los misioneros, Señor, por los que recorren por lugares lejanos, aquí en nuestra tierra y lejos, Señor, proclamando este mensaje de salvación. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor. Ven, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.